¿Alguna vez has dejado de hacer algo que querías, solo por lo que otros podrían pensar? ¿Cuántas decisiones en tu vida no han sido realmente tuyas, sino dictadas por el miedo a la crítica? Imagina por un momento que pudieras vivir sin esa carga invisible, sin esa necesidad constante de aprobación, sin ese ruido mental que te detiene. Eso es exactamente lo que el estoicismo enseña. Y especialmente las reflexiones de Marco Aurelio, quien siendo el hombre más poderoso de su tiempo, entendió algo que la mayoría de las personas nunca logra comprender: la opinión de los demás no define tu vida, solo tú lo haces. Y antes de continuar, quiero proponerte algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: no vivo para agradar, vivo para ser libre. Hazlo ahora, porque cuando lo escribes, no solo lo lees, lo empiezas a interiorizar, lo haces parte de ti. La mayoría de las personas vive atrapada en una prisión invisible, una prisión construida por miradas, juicios y expectativas ajenas. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a no incomodar, a ser aceptados. Y sin darnos cuenta, crecemos tomando decisiones basadas en el que dirán. Eliges una carrera que no te gusta porque es bien vista, evitas expresar lo que sientes por miedo al rechazo, incluso cambias tu forma de vestir, de hablar, de actuar, todo para evitar la desaprobación. Pero aquí está la verdad incómoda: la gente te va a juzgar hagas lo que hagas. Si hablas, te critican; si te quedas callado, también; si triunfas, dirán que tuviste suerte; si fallas, dirán que no era suficiente. Entonces, ¿vale la pena vivir condicionado por algo que nunca podrás controlar? Marco Aurelio lo decía claramente: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre, sé uno. Esta frase encierra una verdad profunda: deja de preocuparte por cómo te perciben. Enfócate en quién eres realmente, porque al final del día, la única opinión que realmente impacta tu vida es la que tienes sobre ti mismo. Imagina esta situación: estás en una reunión, tienes una idea, sabes que es buena, pero dudas, piensas: ¿y si se ríen? ¿Y si no les gusta? Y decides quedarte en silencio. Horas después, alguien más dice algo parecido y recibe reconocimiento. Ese momento, ese pequeño instante de duda, te costó una oportunidad, y lo peor es que no fue por falta de capacidad, sino por miedo a la opinión ajena. Esto pasa todos los días, en el trabajo, en relaciones, en proyectos personales. Personas que no comienzan un negocio por miedo a lo que dirán sus familiares, que no terminan una relación que ya no les hace bien por miedo al juicio social, que no se muestran auténticas porque temen no ser aceptadas. El estoicismo propone algo radical pero liberador: no puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante eso. Y aquí está el punto clave: cuando entiendes esto, recuperas tu poder. Porque la opinión de los demás no es un hecho, es solo una interpretación. Alguien puede pensar que no eres suficiente, pero eso no lo convierte en verdad, es simplemente su perspectiva, influenciada por sus propias inseguridades, experiencias y limitaciones. Piénsalo de esta forma: si una persona te critica, ¿qué dice más sobre ti o sobre ella? Muchas veces, las críticas no son más que reflejos de lo que la otra persona lleva dentro. Alguien inseguro critica, alguien frustrado juzga, alguien que no se atreve, intenta detener a los demás. Y aquí viene otro punto importante: no se trata de ignorar todo lo que dicen los demás de forma ciega, se trata de filtrar. Hay críticas que construyen y críticas que destruyen. La diferencia está en la intención. Una crítica constructiva te ayuda a mejorar, viene desde el respeto. Una crítica destructiva busca hacerte dudar, viene desde la frustración. El problema es que la mayoría de las personas no distingue entre ambas, y termina dándole el mismo peso a todo. Alguien en internet opina algo negativo y arruina tu día. Un comentario sin valor termina afectando decisiones importantes. ¿Te das cuenta del poder que le estás dando a otros? Marco Aurelio entendía esto profundamente. Él escribía para sí mismo, recordándose constantemente que no debía depender de la aprobación externa, porque sabía que incluso siendo emperador, siempre habría críticas. Y si alguien con tanto poder entendía esto, ¿por qué nosotros seguimos cayendo en esa trampa? Ahora piensa en una situación cotidiana: subes una foto, un video, un proyecto, y revisas constantemente quién reaccionó, quién comentó, quién no. Tu estado de ánimo empieza a depender de números, de respuestas externas. Si recibes aprobación, te sientes bien; si no, dudas de ti.
eso es exactamente lo que el estoicismo busca romper. Tu valor no puede depender de algo tan inestable como la opinión ajena, porque hoy te aplauden y mañana te ignoran, hoy eres tendencia y mañana eres olvidado. Si basas tu identidad en eso, vivirás en una montaña rusa emocional constante. Por eso, uno de los principios más poderosos que puedes aplicar desde hoy es este: actúa basado en tus valores, no en la reacción de los demás. Pregúntate antes de hacer algo: ¿esto está alineado con la persona que quiero ser? Si la respuesta es sí, entonces hazlo, independientemente de lo que otros piensen. Porque al final, cuando estés solo contigo mismo, lo único que importará será si fuiste fiel a quien eres, no si cumpliste las expectativas de otros. Y aquí viene algo aún más profundo: muchas veces no es la opinión real de los demás lo que nos afecta, sino lo que imaginamos que pensarán. Creamos escenarios en nuestra mente, juicios que ni siquiera han ocurrido. Y aún así nos limitamos, es decir, ni siquiera necesitas que alguien te critique, tú mismo te saboteas anticipando esa crítica. Eso es vivir en una ilusión, en un miedo que no es real, pero que tiene consecuencias reales, decisiones que no tomas, oportunidades que pierdes, caminos que nunca exploras. Imagina cuánto cambiaría tu vida si simplemente dejaras de darle tanta importancia a eso, si entendieras que la mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en sí misma como para analizarte tanto como crees. La realidad es que no eres el centro del pensamiento de los demás. Cada persona está lidiando con sus propios problemas, inseguridades y preocupaciones. Lo que tú interpretas como juicio constante, muchas veces ni siquiera existe. Y cuando lo entiendes, algo cambia dentro de ti, empiezas a moverte con más libertad, hablas con más autenticidad, actúas sin tanta carga, no porque ya no exista la crítica, sino porque deja de tener poder sobre ti. Este es el inicio de una vida más ligera, más auténtica, más tuya. Y en la siguiente parte, vamos a profundizar en cómo entrenar tu mente para que realmente deje de depender de la opinión de los demás, con ejercicios prácticos que puedes aplicar desde hoy. Ahora que ya entendiste que la opinión de los demás no es una verdad absoluta, sino una interpretación, es momento de ir más profundo, porque saberlo no es suficiente. Necesitas entrenar tu mente para que deje de reaccionar automáticamente, para que deje de darle poder a cada mirada, a cada comentario, a cada gesto que antes te hacía dudar. Porque aquí está la realidad: no vas a dejar de sentir incomodidad de un día para otro, no vas a volverte inmune mágicamente a la crítica. Incluso Marco Aurelio luchaba con sus propios pensamientos. Pero la diferencia es que él entrenaba su mente constantemente, y eso es exactamente lo que tú puedes empezar a hacer hoy. Imagina esta situación: alguien hace un comentario sobre ti, tal vez en tono de burla, tal vez disfrazado de broma, y sientes ese pequeño golpe interno. Antes, ese comentario se quedaba contigo todo el día. Lo repetías en tu mente, lo analizabas, te afectaba. Ahora vamos a cambiar eso. El primer ejercicio es simple pero poderoso: cuestiona inmediatamente lo que escuchas. Pregúntate, ¿esto es un hecho o es solo una opinión? Porque muchas veces reaccionamos como si fuera una verdad absoluta, cuando en realidad es solo el punto de vista de alguien más, y los puntos de vista no definen la realidad, solo la interpretan. Por ejemplo, alguien dice: no eres bueno para eso. Antes lo tomabas como una sentencia, ahora lo ves como lo que es, una opinión, y una opinión puede estar equivocada, limitada o influenciada por cosas que no tienen nada que ver contigo. Este pequeño cambio mental crea una distancia, y en esa distancia recuperas control. Segundo ejercicio: separa tu identidad de tus acciones. Esto es clave. Muchas personas sufren porque sienten que cada crítica es un ataque directo a quienes son, pero no es lo mismo que alguien critique algo que hiciste, a que critique lo que eres. Si alguien dice eso que hiciste no salió bien, eso no significa no eres suficiente, pero tu mente lo traduce así automáticamente. El estoicismo te enseña a hacer esa separación. Tú no eres tus errores, no eres tus resultados, no eres la opinión de otros. Cuando entiendes esto, la crítica deja de ser una amenaza y se convierte en información, algo que puedes usar o simplemente dejar pasar. Tercer ejercicio: practica la indiferencia selectiva. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía. Vivimos en una época donde cualquier persona puede opinar sobre tu vida.
especialmente si compartes algo en redes sociales, en tu trabajo o incluso en tu círculo cercano. Pero aquí está la clave, no tienes la obligación de reaccionar a todo, puedes elegir qué ignorar, y esto no es debilidad, es inteligencia emocional. Imagina que cada opinión es como alguien tocando tu puerta, antes abrías siempre, sin importar quién era, ahora decides, algunas puertas no se abren, simplemente porque no vale la pena. Porque cada vez que reaccionas a todo, te desgastas, te distraes, pierdes enfoque, pero cuando eliges, cuando filtras, cuando decides que merece tu atención, algo cambia, te vuelves más estable, más enfocado, más libre. Marco Aurelio lo practicaba constantemente, recordándose que no debía perder energía en cosas externas, porque sabía que su tiempo y su mente eran recursos limitados. Ahora, llevemos esto a algo muy común, estás en redes sociales, subes algo importante para ti, un proyecto, una idea, algo que representa quién eres, recibes comentarios positivos, pero también uno negativo. Y curiosamente, ese es el que más pesa. Tu mente se queda atrapada ahí, ignorando todo lo demás, eso es un sesgo natural, pero no es algo que debas aceptar sin cuestionar. El ejercicio aquí es entrenar tu enfoque, cuando recibas una crítica, obsérvala, pero no te quedes ahí, no la alimentes, no le des más espacio del que merece, porque lo que alimentas, crece. Si alimentas la crítica, crece la inseguridad, si alimentas tu propósito, crece tu confianza. Otro punto importante es aceptar que no le vas a gustar a todo el mundo, esto puede parecer obvio, pero muchas personas viven como si fuera posible, intentan agradar a todos, adaptarse a todos. Evitar cualquier tipo de rechazo. Pero eso tiene un precio muy alto, pierdes tu autenticidad, te conviertes en una versión filtrada de ti mismo, alguien que encaja, pero no vive plenamente. Y aquí hay algo que debes entender profundamente, ser auténtico implica incomodar a algunas personas, no porque hagas algo malo, sino porque no encajas en sus expectativas, y eso está bien. De hecho, es necesario, porque si todos están de acuerdo contigo, probablemente no estás siendo completamente tú. Imagina que decides cambiar algo en tu vida, empezar un nuevo camino, mejorar hábitos, salir de tu zona cómoda, inevitablemente, alguien va a opinar, algunos te apoyarán, otros dudarán. Otros incluso intentarán desmotivarte. Y aquí es donde entra la disciplina mental, no se trata de eliminar esas voces externas, sino de no permitir que definan tu dirección. Porque al final, la mayoría de las personas que opinan sobre tu vida no viven con las consecuencias de tus decisiones, tú sí, entonces, ¿por qué darles tanto poder? Otro ejercicio práctico es visualizar el peor escenario. Esto es algo muy usado en el estoicismo. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si alguien no aprueba lo que hago? ¿Me voy a quedar sin nada? ¿Realmente cambia mi vida de forma significativa? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Lo peor que puede pasar es incomodidad, tal vez un momento incómodo, una opinión negativa, pero eso es temporal. Y cuando lo ves con claridad, el miedo pierde fuerza, deja de ser ese monstruo grande y se convierte en algo manejable. También es importante que construyas una base interna fuerte, porque cuando tu autoestima depende del exterior, cualquier opinión te mueve, pero cuando tienes claridad sobre quién eres, sobre tus valores, sobre lo que quieres, la opinión de otros pierde peso. Esto no se construye de un día para otro, se construye con pequeñas acciones diarias, cumpliendo lo que te propones, siendo coherente contigo mismo, tomando decisiones alineadas con tus principios. Cada vez que haces eso, te demuestras algo importante, que puedes confiar en ti, y cuando confías en ti, necesitas menos validación externa. Piensa en esto, ¿cuántas veces has buscado aprobación antes de hacer algo? Preguntas a varios, esperas respuestas, dudas, no porque no sepas qué hacer, sino porque quieres sentirte respaldado. Pero ese hábito debilita tu criterio, porque te acostumbras a depender de otros para validar tus decisiones. El cambio empieza cuando empiezas a decidir por ti, cuando escuchas opiniones, sí, pero no dependes de ellas, cuando tomas responsabilidad de tu camino. Y aquí viene algo poderoso, la libertad no es hacer lo que quieras sin límites, la libertad es no estar condicionado por el miedo a la opinión ajena. Es poder actuar desde la convicción, no desde la aprobación. Y mientras más practiques esto, más notarás un cambio, situaciones que antes te paralizaban,
ahora solo pasan, comentarios que antes te afectaban, ahora no tienen el mismo impacto. No porque desaparecieron, sino porque tú cambiaste. Porque al final, no se trata de controlar el mundo, se trata de dominar tu mente. Y en la siguiente parte, vamos a cerrar esto con una transformación más profunda, cómo convertir esta mentalidad en una forma de vida. Cómo dejar de reaccionar definitivamente y empezar a vivir con una calma y seguridad que no dependen de nadie más. Y ahora llegamos a la parte más importante de todas, porque entender y practicar es el inicio, pero convertir esto en una forma de vida es lo que realmente transforma quién eres. No se trata solo de ignorar la opinión de los demás en momentos puntuales, se trata de construir una mente tan firme que, incluso cuando el mundo opine, critique o dude, tú permanezcas en calma, en control, en tu camino. Marco Aurelio lo entendía mejor que nadie, porque vivía rodeado de juicios constantes, de expectativas enormes, de personas observando cada una de sus decisiones, y aún así, se recordaba algo esencial. Si te molesta algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, es decir, no es lo que dicen los demás lo que te afecta, es el significado que tú le das. Y aquí está el punto clave de esta última parte, cambiar ese significado. Imagina que alguien te critica, antes lo interpretabas como un ataque, como una señal de que no era suficiente, ahora lo ves como algo neutro, incluso como una oportunidad de practicar tu control interno. Ese simple cambio lo transforma todo. Porque cuando cambias la interpretación, cambias la emoción, y cuando cambias la emoción, cambias tu reacción, y cuando cambias tu reacción, cambias tu vida. Pero para lograr esto, necesitas algo más profundo que solo intención, necesitas identidad, necesitas convertirte en alguien que no depende de la aprobación externa, alguien que actúa desde sus valores, no desde el miedo. Pregúntate esto con total honestidad, ¿quién eres cuando nadie te está viendo? ¿Actúas igual? ¿Piensas igual? ¿Te atreves igual? Porque ahí está la verdadera medida de tu libertad. Muchas personas viven dos vidas, una pública, donde buscan agradar, y una privada, donde realmente son. El problema es que esa desconexión genera frustración, ansiedad, una sensación constante de no ser auténtico. El estoicismo te invita a unificar esas dos versiones, a ser la misma persona en todo momento, no perfecta, pero coherente. Y para lograrlo, necesitas tomar decisiones incómodas, necesitas empezar a hacer cosas que antes evitabas por miedo al juicio, hablar cuando normalmente callabas, decir no cuando antes aceptabas todo. Mostrarte tal cual eres, sin filtros innecesarios. Sí, al inicio se siente incómodo, tu mente va a resistirse, va a intentar protegerte, va a recordarte todos los posibles juicios que podrías recibir, pero ahí es donde entra tu disciplina. Porque cada vez que actúas a pesar del miedo, debilitas ese patrón, cada vez que eliges tu autenticidad sobre la aprobación, te haces más fuerte. Piensa en esto como un músculo, al inicio cuesta, duele, incomoda, pero con práctica, se vuelve natural. Y hay algo más que debes entender, la mayoría de las opiniones que temes, desaparecen rápidamente, lo que hoy parece importante para otros, mañana ya no lo es, las personas olvidan, cambian de enfoque, siguen con sus vidas. Pero tú te quedas con las decisiones que no tomaste, con las oportunidades que evitaste, con las versiones de ti que nunca exploraste. Por eso, no puedes seguir viviendo condicionado por algo tan temporal. Otro punto clave para consolidar esta mentalidad es reducir tu exposición innecesaria a opiniones. No todo el mundo merece acceso a tu vida, a tus decisiones, a tus procesos. Compartir en exceso también abre la puerta a más juicios. Esto no significa aislarte, significa ser selectivo, elegir con quién compartes, a quién escuchas, a quién le das valor. Porque si escuchas a todos, terminas confundido, pero si eliges bien, puedes rodearte de voces que aportan, que suman, que te ayudan a crecer. Y aquí entra una reflexión poderosa, no necesitas que todos crean en ti, necesitas que tú creas en ti, esa es la base de todo. Cuando tienes eso claro, la validación externa se vuelve secundaria, ya no es una necesidad, es solo un extra, y si llega, bien, y si no, también. Porque tu dirección no depende de aplausos, depende de tu convicción. Ahora, quiero que imagines tu vida dentro de un año, pero con esta mentalidad completamente integrada,
tomando decisiones sin miedo constante, expresándote con claridad, avanzando en proyectos que antes postergabas. Sintiéndote más ligero, más enfocado. Esa versión de ti no está lejos, está al otro lado de tus decisiones actuales. Cada vez que eliges no actuar por miedo al que dirán, te alejas. Cada vez que eliges actuar desde tu verdad, te acercas. Y no se trata de eliminar completamente el miedo, se trata de que deje de controlarte. Porque el coraje no es ausencia de miedo, es acción a pesar de él. Y en este punto, ya tienes todo lo necesario, entiendes el problema, tienes herramientas prácticas, y ahora tienes una visión clara de lo que puedes llegar a ser. Pero todo esto no sirve de nada si no lo aplicas. Por eso, quiero dejarte con algo muy concreto. Hoy mismo haz algo que has estado evitando por miedo a la opinión de los demás, algo pequeño o grande, no importa, lo importante es que rompas ese patrón. Puede ser expresar una idea, tomar una decisión pendiente, empezar algo que has estado posponiendo, hazlo y observa cómo te sientes después. Porque la verdadera confianza no viene de pensar diferente, viene de actuar diferente. Y mientras más repitas esto, más natural se vuelve, hasta que llega un punto donde ya no necesitas recordarlo constantemente, simplemente eres así. Alguien que vive con libertad interna, alguien que no se detiene por juicios externos, alguien que entiende que su vida es su responsabilidad. Y ahora sí, si este mensaje resonó contigo, si en algún momento te viste reflejado en estas palabras, suscríbete al canal, porque este es solo el comienzo, hay mucho más que puedes aprender, mucho más que puedes transformar. Y recuerda siempre esto, la opinión de los demás es ruido, tu voz interna es dirección, aprende a escuchar la correcta y tu vida cambiará completamente.